El dolor abdominal es un síntoma muy frecuente que todos hemos experimentado alguna vez y que muchas veces es una situación leve que no tiene importancia. Igual que viene, se va y no pasa nada. Pero en algunas ocasiones esto puede reflejar o puede esconder algún tipo de problema de salud importante que puede ser grave. Por eso hay que prestar atención y conocer los síntomas y signos de alarma que nos pueden hacer pensar que estamos ante una situación potencialmente grave y que hay que pedir ayuda médica para que se valore. Por supuesto, puede ser que tengas alguno de estos síntomas y que la situación no sea grave, pero hay que valorarla. El primer síntoma de alarma es que sufras un dolor abdominal intenso, que puede ser un dolor repentino y que tú previamente te encontrabas bien y empiezas con un dolor de barriga muy fuerte. Y en segundo lugar puede ser que previamente tuvieras unas molestias abdominales más o menos intensas, pero que no le dabas mucha importancia y que hayan empeorado mucho de una forma más o menos progresiva o repentina. En las dos situaciones es de sentido común que habrá que consultar, sobre todo si este dolor aumenta mucho al tocar un poco el abdomen y se nota un abdomen en tabla, es decir, muy rígido al tocarlo, porque esto podría ser una peritonitis. También es posible que esto sea una situación que no implique gravedad, pero igualmente habrá que consultar. Pueden ser que sean gases, pero también puede ser que sea una apendicitis que se ha perforado, o puede ser alguna pancreatitis, o puede ser una obstrucción intestinal, o puede ser una perforación intestinal. En fin, se puede haber lesionado cualquiera de las estructuras del intestino o del abdomen en general, y habrá que valorarlo. Sobre todo si el dolor es tan intenso que te despierta por la noche o ni siquiera te deja dormir. El segundo síntoma de alarma será la fiebre. Si tenemos dolor abdominal asociado a fiebre, podemos pensar que hay una infección bacteriana, vírica, parasitaria, puede ser una gastroenteritis, normalmente también irá asociado a diarrea, y puede ser por una salmonela, por una shigella, puede ser por parásitos o con la giardia. También puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, podría ser una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, y también habrá que valorar otras estructuras como por ejemplo el hígado, puede ser una hepatitis, una obstrucción de la vesícula biliar, un cólico biliar, o puede ser incluso una infección de esta, una colicistitis, la pancreatitis, es decir, una inflamación del páncreas puede ir asociado a fiebre con el dolor abdominal, también las apendicitis, muchas veces van asociadas a febrícula y a fiebre, también las diverticulitis, es decir, cuando se forman una especie de bolsitas en el intestino grueso, normalmente en el lado izquierdo, si se inflaman y se infectan, pueden dar lugar también a fiebre, además del dolor abdominal. También en mujeres la enfermedad pélvica inflamatoria. También todo lo que son problemas de las vías urinarias, las infecciones urinarias pueden dar dolor abdominal y con fiebre, sobre todo si sube hacia los riñones y hay una pielonefritis, como hemos explicado en algún otro vídeo. Es decir, habrá que valorar todas estas situaciones en el caso de que encontremos fiebre, es decir, habrá que consultar. El tercer síntoma de alarma son las náuseas y vómitos persistentes, que puede asociarse a cualquiera de las causas que hemos comentado antes, que además del dolor abdominal pueden ir con o sin fiebre, pero muchas veces se asocian a náuseas y a vómitos, sobre todo conforme es más fuerte el dolor. El cuarto síntoma de alarma son los cambios de hábito intestinal, que esto pueden ser diarreas o lo contrario, un estreñimiento que sea importante. En el caso de las diarreas puede ser por una infección en el intestino, una gastroenteritis, que puede ser por bacterias, por virus, por parásitos, o puede ser que esto se prolongue, sea por una enfermedad inflamatoria intestinal y por otros procesos. Habrá que valorarlo. Muchas veces son situaciones leves que se pasan de forma espontánea al cabo de 2 o 3 días, pero si esto se prolonga en el tiempo o va asociado a otros síntomas o el dolor abdominal es muy intenso, es importante valorarlo. Después también está el estreñimiento, es decir, que la persona no pueda defecar y que si esto se prolonga también habrá que valorarlo porque puede ser una obstrucción intestinal y otras causas que pueden ser importantes. Y a veces se pueden alternar episodios de estreñimiento y diarrea, por ejemplo, puede ser un síndrome de intestino irritable. En el caso de un dolor abdominal que va asociado a un estreñimiento, es decir, lo que he comentado antes de que la persona no puede defecar, si esto además se asocia a una ausencia de gases, es decir, que la persona no tiene ningún tipo de ventosidad, aquí sí que hay más riesgo de que podría haber algún tipo de obstrucción intestinal y hay que valorarlo. El quinto síntoma de alarma que es importante tener en cuenta es el sangrado. Que este sangrado puede ser en las heces, en los vómitos o en la orina. Cuando es en las heces,
Podría ser por una fisura anal, por hemorroides, que normalmente no tiene por qué ir asociado a dolor abdominal, pero puede ser que sea debido a una infección gastrointestinal por bacterias, por parásitos, que irá con diarrea sanguinolenta, con sangre. También hay que tener en cuenta los pólipos en el colon, el intestino grueso, el cáncer de colon, los divertículos o la diverticulitis, que a veces tampoco van con síntomas de dolor abdominal, pero puede ir con sangrado, hay que tenerlo en cuenta, o puede ir con dolor abdominal. Es decir, se pueden asociar estos síntomas y como son causas potencialmente graves hay que tenerlas en cuenta. Igual que la isquemia intestinal, que irá con dolor abdominal y sangrado. Isquemia intestinal quiere decir que no llega sangre suficiente al intestino, no llega oxígeno y nutrientes, empiezas a sufrir y entonces empezarás con dolor abdominal y un síntoma que suele presentar es el sangrado por las heces. Después tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que ya la hemos comentado, que puede ir con diarrea, también sanguinolenta, que se irá prolongando en el tiempo. Las úlceras en el estómago, en el duodeno, también pueden ir con sangrado, pero normalmente, como se va digiriendo esta sangre, lo que aparecerán es heces oscuras y negras como el alquitrán. Entonces no se distingue a simple vista la sangre. Puede haber otras causas, pero que son menos frecuentes. Después, el sangrado en los vómitos puede ser porque haya una úlcera gástrica o en el duodeno y que esto sangre y entonces al vomitar aparezca esta sangre. También puede ser por varices esofágicas que se perforen, que esto se asocia a personas que tienen enfermedades hepáticas ya importantes, o puede ser que sea un cáncer de esófago, en algunas zonas del esófago, algún tipo de tumor que pueda empezar a sangrar. También hay otras causas que son menos frecuentes. Puede ser por un cuerpo extraño, por ejemplo. Pero se supone que esto ya te lo dirán, que han ingerido algo que puede haber rasgado. Después también tenemos el sangrado en la orina, que esto será normalmente por un problema en las vías urinarias, en el riñón, que puede ir asociado con una infección, que pueda haber un dolor abdominal, que se vaya hacia un lado o el otro del abdomen, incluso hacia la espalda, y que haya un sangrado en la orina. El sexto síntoma de alarma es la hinchazón persistente del abdomen, que a veces puede ir asociado a hinchazón de las piernas o de los tobillos porque haya edemas. Este hinchazón puede asociarse a cualquiera de las causas que hemos comentado antes. A veces un hinchazón podría ser que simplemente sea un acúmulo de gas y que no tenga importancia, pero si va con un dolor abdominal y es algo persistente habrá que valorarlo porque puede ser una obstrucción intestinal, una enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser un cáncer del tracto digestivo, puede ser una peritonitis, que esto irá con un dolor abdominal intenso, es decir, hay múltiples causas. A veces este hinchazón abdominal es por un acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal, que el peritoneo es la membrana que envuelve los intestinos y ahí se puede acumular líquido, esto se llama ascitis, y que puede ser por problemas del hígado, por una cirrosis, puede ser por problemas del corazón, una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser por un problema en el riñón, le llaman síndrome nefrótico, por infecciones, podría ser por una tuberculosis peritoneal, que es raro en los países más desarrollados, pero en otros países sí que se puede ver, también en algunos tipos de cáncer, y a veces todo esto puede ir asociado a edemas en las piernas o en los tobillos con hinchazón. Entonces todo esto habría que valorarlo y pueden ser síntomas de una enfermedad importante. El séptimo síntoma es la pérdida de peso inexplicable. Es decir, que si tienes un dolor abdominal más o menos intenso, pero vas perdiendo peso con el paso del tiempo, hay que valorarlo porque esto podría ocultar una enfermedad grave como por ejemplo el cáncer. Porque hay una tríada que es característica, que es el cansancio o astenia, la pérdida de apetito o anorexia y la pérdida de peso. Estos tres síntomas, si van asociados, hay que descartar que no haya algún tipo de cáncer y si además hay un dolor abdominal, habrá que valorar estas estructuras abdominales para ver que no haya algún problema grave. El octavo síntoma de alarma es la dificultad para tragar o para deglutir. Es decir, que si tienes un dolor abdominal que va asociado a una dificultad
para tragar alimentos o para beber líquidos, esto hay que valorarlo porque puede ser un problema en el esófago, en el estómago o en la unión entre ambos. Y a veces puede ser un problema grave. El noveno síntoma de alarma es el dolor irradiado, es decir, un dolor abdominal que empieza en el abdomen pero se va hacia otra parte del cuerpo. Puede ser hacia el pecho, hacia la espalda, por el lado derecho, por el lado izquierdo, o puede ser hacia la parte inferior y hacia la zona genital. Esto podría ser por un problema en el corazón, puede ser que tengas un infarto cardíaco, una angina de pecho y que el dolor empiece en la zona del estómago y después se vaya hacia el pecho. Entonces hay que ir con cuidado. Puede ser que sea un problema de piedras en la vesícula y que el dolor se vaya hacia la parte derecha del abdomen y llegue a la espalda. Puede ser una pancreatitis y que vaya hacia la parte izquierda. Puede ser un problema de alguno de los riñones por piedras en los riñones y puede ir hacia el lado derecho o izquierdo dependiendo de en dónde esté localizada esta piedra, o puede ser que incluso en estos casos se vaya hacia la zona inferior del abdomen, incluso a la zona genital, incluso en problemas que son urinarios o problemas que son, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, que dan dolores que están por esta zona. Es decir, que esto habrá que tenerlo también en cuenta y pueden ocultar algún problema importante. El décimo síntoma de alarma en realidad son los síntomas de shock, es decir, de una situación grave en la que habrá una bajada de la presión arterial importante, habrá una taquicardia, es decir, el corazón va más rápido de lo normal, la persona estará pálida, sudorosa e incluso puede llegar a una situación de confusión. Esto quiere decir que hay como un colapso del sistema cardiovascular y esto es una situación muy grave. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.